Muy buenas noches, gracias por visitarnos nuevamente en este nuevo episodio de S21 Podcast. Quiero que te pongas cómodo, quiero que tengas toda la tranquilidad posible porque vamos a tocar un tema bastante controversial. Estoy muy emocionado por este capítulo. La verdad, lo veníamos preparando desde hace ya un par de semanas y estoy muy emocionado porque tenemos un especialista que nos va a dar bastante información, nos va a abrir un poquito el panorama de la perspectiva que vamos a tocar el día de hoy. Y quiero comenzar con una frase del célebre Viktor Frankl que decía, el hombre no es solo un ser biológico, sino también un ser psicológico y espiritual. No te muevas de tu asiento, solo recuerda que tienes que suscribirte antes de comenzar a ver este video. Dale like, deja tu comentario, déjanos saber de dónde eres, de dónde nos ves y estamos gustosos y deseosos de poder leerte. Esto es S21 Podcast. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema, no quiero decir controversial ni tabú, porque realmente es un tema que lo vivimos día a día, pero no lo hemos enfocado tanto con el área científica. Yo quiero mezclar un poquito, quiero atreverme a mezclar el área espiritual con el área científica, que para mi criterio y desde mi creencia, eh, considero que son dos áreas que siempre van de la mano y que siempre han ido de la mano. Simplemente nosotros somos los que hemos intentado separarlas y hemos estado como en ese ínterin de no, la fe no se puede mezclar con la ciencia o la ciencia no se puede mezclar con la fe. Y para eso, el día de hoy traigo a un especialista que nos va a aclarar un poquito el tema. Y quiero presentárselos. Es el doctor Eliazar González. Doctorazo, muchísimas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Venimos preparando esto, ¿qué? ¿2 semanas? Sí, ¿2 semanas y media aproximadamente, aproximadamente? aproximadamente. Y mire, todas las personas que me rodean realmente vieron el desenvolvimiento de este tema, mis papás, todos, Ujú. y todos me decían, te vas a meter en terreno pantanoso, te vas a meter en terreno que va a ser un poquito difícil, pero la verdad es que entre más polémico creo yo que también abre más el panorama y a mí me encanta el debate desde la perspectiva que me deja crecer en conocimiento y como persona. Entonces, no sé si se puede presentar, Sí, claro, por creo que sí, favor. con gusto. Pues muchas gracias por la invitación ante todo. Creo, doctor, que para mí es un gusto y siempre es un placer el poder, pues, ser parte como de estos espacios en donde la salud mental y el mensaje de promover el adecuado conocimiento de salud mental, pues, ha sido, pues, el muy importante para mí, ¿verdad? Pues quiero, pues, presentarme para toda la audiencia, ¿verdad? Quiero, pues, presentarme. Mi nombre es Elías Estuardo González. Yo soy médico y cirujano, egresado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues actualmente cuento con un posgrado en la especialidad en psiquiatría por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Egresado del Hospital de Salud Mental, Dr. Federico Mora, en Ciudad de Guatemala. Tengo actualmente certificaciones en cuanto a lo que es la psicoterapia, sobre todo focalizado en emociones y cognitivo-conductual. Y de igual manera, tengo conocimiento amplio en cuanto a lo que es manejo de adicciones y otros problemas relacionados con sustancias. Entonces, para mí es un gusto poder venir y aportar un poco de los conocimientos que tengo para poder ampliar un poco, y justamente la introducción que hace me parece bastante bien, hacer como no hacer esta separación, sino que integrar estas dos partes del ser humano como un todo, ¿verdad? Que son como Ujú. partes vitales del concepto que actualmente tenemos como salud, ¿verdad? La parte espiritual y la parte fisiológica y Exactamente. bioquímica. Buenísimo. Bueno, para comenzar, entendemos la fe, o le voy a plantear mi contexto de fe, porque no me quiero ir nada más a lo bíblico, que sinceramente creo que de todos los reportes y escritos que definen específicamente la fe, pues esta fue como el inicio, ¿no? Eh, la certeza de lo que no se ve, la convicción, más bien dicho, la convicción de lo que no se ve, etcétera, etcétera, lo que dice la Biblia, ¿no? Pero yo veo la fe como una línea delgada entre una confianza espiritual genuina y un trastorno obsesivo compulsivo hacia una entidad divina, Ujú, ¿sí? ujú. Mm,
crecí en un hogar evangélico, Ujú. crecí en un hogar religioso. Desde muy chico yo recuerdo todas las veces que íbamos a la iglesia, los domingos para nosotros era como una regla, ¿no? Ir a la iglesia. Empecé a desenvolverme, mis primos iban a la misma iglesia, amistades que iban a la misma iglesia y poco a poco pues eh, comencé como a hacer ese match con mi raciocinio Ujú. y entre más crecía en conocimiento, y eso es algo que veo muy, muy a menudo, entre más crece uno en conocimiento, pues las dudas del razonamiento siempre vienen, ¿no? ¿Será cierto esto? ¿Será cierto esto? Esto no es tan... Y siempre, una frase que me dijo mi hermano un día y, y se me quedó grabada y creo que es muy, muy útil, me decía, no creo que Dios nos haya dejado la razón para que no la usáramos. Entonces, desde ahí comenzó como esta búsqueda, ¿no? De, pero ¿y la fe? Y esa línea delgada, etcétera, etcétera. Por trabajar en el ámbito de salud, creo que a usted también le ha pasado, está como muy englobado el hecho, bueno, si Dios quiere que esté aquí, esto, o si Dios me quiere llevar así, pues que me lleve. Yo no voy a hacer nada porque Dios quiere esto, Dios desea esto. Entonces, comienzan a nacer esas dudas, ¿no? Esas dudas. Entonces, ¿es la fe un consuelo genuino o una esperanza patológica? Pues, antes que nada, pues, quiero decirle que la verdad, agradezco mucho que comparta esta parte también de su vida, esta parte como espiritual de su vida, ya que, pues, muchas veces se nos ha considerado que los médicos, como que no creyéramos en la religión, o como que si nosotros tuviéramos una parte separada a la Ujú, religión, ¿verdad? ujú, Pues, justamente respondiendo a su pregunta, pues, creo que la religión, puede ser tomada como un arma de doble filo, ¿verdad? En donde de una u otra manera, pues creo que se ha perdido hasta cierto punto lo que es el objetivo principal, ¿sí? Pero me voy a enfocar en la parte médica en cuanto a lo que hablamos del objetivo de la fe, de la genial, religión como tal, ¿sí? genial, genial. Em, Realmente la religión, desde el punto de vista médico, es parte esencial de lo que es un ser humano. O sea, un ser humano dentro del concepto general de salud también comprende la parte, pues, no solo física, sino también la parte psicológica, mental, y pues realmente no podemos tener una adecuada salud psicológica ni mental si no tenemos una parte espiritual que también va como englobada de una o de otra manera, ¿sí? Ujú, Vivimos en una sociedad y en una cultura en donde la religión se vuelve una parte importante del desarrollo como sociedad, ¿sí? ujú, Entonces, de una o de otra manera, esta parte del ser humano va a influir en las decisiones tanto médicas y no médicas que tomamos en el día a día, ¿sí? ujú, La fe, desde el punto de vista de salud, debe ser considerado y la religión como un ambiente en donde se promueva el bienestar, la seguridad y una sensación de plenitud, ¿sí? O sea, realmente cuando hablamos de una fe que contribuye positivamente a una persona, debe ser un punto seguro en el cual debe de tener las bases para poder tomar decisiones adecuadas y poder dar un consuelo personal ante ujú, situaciones personales difíciles. ujú, Ahora bien, pasa de que existen momentos en donde la fe entonces deja de convertirse y la religión deja de convertirse en un punto seguro y empieza a convertirse en un punto inseguro o como si fuera un verdugo constante que pueda hacer que complique las decisiones que yo tomo exactamente, en mi vida. O sea, exactamente. se vuelve como, por ejemplo, el recibir atención médica se vuelve un problema o recibir un tratamiento adecuado a tiempo se vuelve como difícil, ya que muchas veces la religión o lo está poniendo una barrera o lo está incluso impidiendo, Si ¿verdad? pues busco ayuda médica, entonces no tengo la fe suficiente. Exacto. Me voy hacia esa esquina que al final de cuentas es donde comienza la delusión, ¿verdad? Que creo que ahí empezaríamos a definir esa palabra. La Sí. dilusión realmente es más frecuente de de lo que realmente sabemos acerca de esta patología. O no le quiero mencionar patología, creo que ahí tal vez voy a cambiar las palabras. Empezamos a hablar acerca de dilución, pero es muchísimo más frecuente expresarla que propiamente definirla, Ujú. porque mm, existe esa línea delgada, ¿no? Esa línea súper, súper delgada en donde, bueno, si yo voy al médico, ¿estoy teniendo la fe suficiente?
Ujú. o no estoy teniendo la fe porque estoy yendo al médico. Entonces, ¿cómo lo manejamos allí? Ok, justamente esa línea o esa barrera es una línea que actualmente se nos es todavía muy difícil, lastimosamente, de poder pues romperla, ¿sí? Porque realmente en la sociedad en la que vivimos, vivimos englobados bajo un pensamiento religioso bastante marcado y por lo tanto el médico, en lugar de tratar de identificar si es bueno y malo, debería de poder integrar sus conocimientos para poder ser parte de esa línea y valorar lo que es correcto y no es correcto. Si Ujú, hablamos, si yo creo que sí está correcto también decir la palabra patología, porque mire, hay situaciones que ya se vuelven patológicas, ya no son normales, sino que empiezan a ser patológicas. Entonces, esa es la línea que justamente, pues, como profesionales de la salud mental nos han encargado de decir. Prácticamente las consultas que nos hacen es como, mire, doctor, fíjese que el paciente dice esto, o hace esto, no sabemos si es normal o no es normal. Y ujú, justamente cuando van relacionados a temas religiosos, la línea se vuelve como más complicada de marcar, ¿sí? ujú, Cuando nosotros hablamos de que algo se empieza a volver patológico y no es patológico, es cuando el problema de la misma delusión, como se le menciona, empieza a afectar la vida de la persona. O sea, ya no solamente se vuelve una creencia como parte de mi ser, sino que entonces en base a esta forma de pensar, empiezo a cambiar mi vida, empieza a cambiar mi ámbito social, mi ámbito personal, mi ámbito familiar, ¿verdad? En el punto en el que mi vida pues ya empieza a paralizarse y me empiezo a enfocar únicamente en la parte religiosa y empiezo a desenfocar todos los demás elementos que comprenden mi persona, ¿sí? ujú, Entonces, en ese punto, la persona empieza entonces a sustituir lo que consideró correcto en el pasado o anteriormente con algo que ya empieza a comprometer la seguridad social y psicológica de la persona, ¿sí? ujú, En ese punto yo ya puedo hablar entonces de que lo que está pasando posiblemente ya no sea tan normal, ya está teniendo un cambio en algo bien importante para nosotros que es la funcionalidad de la persona, ¿sí? Es decir, de que la persona ya no es funcional para su ambiente como era antes, ¿sí? En ujú, cambio, cuando hablamos de una posición normal, una posición no patológica, estamos hablando de una persona que integra a la espiritualidad como parte de su personalidad, pero no es lo único que reina su personalidad, sino que también enfoca los otros elementos de su vida y les da como un tiempo proporcional a cada uno de ellos. O ujú. sea, esa puede ser como una división entre la línea delgada entre lo que es normal y no es normal. ¿Sí? ¿Y hay signos de alerta? Sí, En el cual la persona ya empiece como a cruzar esa barrera. sí. Realmente, cuando nosotros empezamos a ver que la persona, aparte de que la persona empieza a cambiar su manera de relacionarse con las demás personas de su entorno, muchas veces este problema me lo dice no el paciente, sino las personas a su alrededor, ¿sí? Empiezan a decir que es una persona que por tal de asistir a situaciones religiosas o creencias religiosas muy rígidas, empiezan a desatender su convivencia familiar, sus fines de semana, empiezan a desatender sus obligaciones laborales, empiezan a desatender sus obligaciones sociales, empieza a ser como una primera señal que está perdiendo entonces esa integridad que tenía con los demás. Ujú, ¿Sí? Otra manera de ver es que muchas veces las personas empiezan a tener una forma muy rígida de pensar, ¿sí? Entonces, la realidad que ve la persona es su única realidad. O sea, no existe otra realidad, él vive completamente en su mundo, nadie puede contradecir a esa persona porque realmente la prueba de realidad en estas personas se va a encontrar incluso alterada, ¿sí? sí, Y pues. eso genera un problema realmente para todos los demás. Algo que puede pasar también es que las personas pueden empezar en un pensamiento o con distorsiones cognitivas que muchas veces llevan a la catastrofización o como a la culpabilización de lo que hacen en su día a día. Entonces, Ujú, su vida ya solamente empieza a rondar en base a la creencia de que todo lo que yo hago puede ser un pecado, todo lo que yo hago va a llevar una consecuencia negativa o va a ser algo que va a ser negativo para mi entidad superior. Entonces, de ajá. una u otra manera se vuelven problemas del pensamiento que la persona empieza a mantener persistentemente en la mente, ¿sí? Entonces, creo que son como los principales. También tenemos otros problemas, como por ejemplo la conducta, empiezan a verse cambios en su manera de ser, su manera de vestirse, su manera de poder, pues, tener una conversación con alguien, ¿sí? Entonces, hay varias señales, pero creo que esas son como las más Sí, pues las importantes. más importantes, ¿verdad? Eh, algo que me
que me suena muy frecuente es la fe puede ser una manera en la cual, o la religiosidad puede ser una manera en la cual yo estoy tratando de no afrontar un problema o evasión de problemas o afrontamiento o evitar el afrontamiento de ciertas situaciones. Le digo esto porque le voy a poner un ejemplo. Yo tenía un amigo que él también creció en la religión evangélica y él me decía, yo no voy al cine. Ujú, Y yo le decía, pero ¿por qué no vamos? Vamos al cine, vamos a ir todos los amigos de la universidad. Y él me decía, no, porque la Biblia dice que no me tengo que sentar en silla de escarnecedores. Y nos quedábamos con la incógnita de, ¿será cierto esta situación o él la está llevando al extremo? ujú, Y, y entonces nos empezamos a dar cuenta que habían situaciones en la vida de él que giraban en torno a problemas intrafamiliares y que él trataba de mantener una, no sé si en este caso ya se le podría llamar delusión, considero que sí, para poder decir, bueno, estoy pecando y por eso me está pasando esto en mi familia. ujú, Entonces tengo que tratar de evitar de todas las maneras posibles lo mínimo que sea y con que sea considerado pecado y voy a agarrar la Biblia de manera literal ujú, y voy a evitar hacer todo esto. ujú, ¿Por qué? Porque si yo lo dejo de hacer, bueno, entonces las cosas dentro de mi familia van a comenzar a mejorar. ujú. Pero, ¿cómo, cómo puede esta gente darse cuenta de que la religiosidad está haciendo un papel de evasión en lugar de hacer una ayuda para afrontar? Hacer esta división por la propia persona es muy complicado, ¿sí? Porque la persona lo único que sostiene su bienestar intrapsíquico es una creencia que posiblemente no sea como compartido por los demás, que sea una creencia que para él eso está bien, pero cuando nosotros lo vemos bajo la vista clínica, vemos que realmente está empezando a tener una pérdida en sus relaciones sociales, sus relaciones personales, o sea, su vida ya no vive con un bienestar, sino que empieza a vivir alrededor de evitar el castigo, evitar Ujú, tener alguna consecuencia negativa. Entonces, muchas veces existe una frontera tal vez un poco más límite todavía, o un problema mucho más límite, cuando hablamos de la religión como un mecanismo de defensa o como una delusión o un trastorno formal del pensamiento, ¿sí? ujú. A veces pasa de que las personas empiezan con delusiones comenzando como mecanismos de defensa y terminan en delusiones, sí, o sea, progresa. Ok. La religión como un mecanismo de evasión muchas veces se ha visto como una forma que las personas tienen para manejar situaciones personales muy duras o muy complejas, ¿sí? Y eso es algo que lo hemos visto bien comúnmente cuando las personas pasan por situaciones de dolor físico, psicológico o emocional. De lo único que se pueden agarrar o de lo único que puedo tener un soporte es de mi religión. Entonces empiezo a utilizar a mi religión como una manera de defenderme intrapsíquicamente de las situaciones adversas a las que yo no tengo un control, ¿sí? Entonces, muchas veces la religión como mecanismo de defensa, pues puede ser utilizada de manera adaptativa, pero también puede ser utilizada de manera desadaptativa. ¿Cuál va a ser la diferencia? La religión como mecanismo de defensa adaptativo tiende a ir mucho a la racionalización, a empezar a percibir de que lo que le está sucediendo posiblemente tenga una solución, no tiene control, pero posiblemente pueda haber una explicación que tal vez la persona desconoce, pero se encuentra bien con no saber la explicación, ¿verdad? O sea, empieza a tener un consuelo también en esa entidad superior porque lo que la persona busca es un consuelo del malestar que está pasando, ¿sí? Ujú. Ahora, como mecanismo desadaptativo, las personas pueden empezar a delegar a la religión como la única manera de poder dar solución a sus problemas, ¿sí? Entonces ya no utilizan todas las demás herramientas que son útiles para poder Pues resolver se un problema enfocan solo en médico eso. y se enfocan solamente en la parte religiosa. Entonces, esto también es un problema porque puede dar lugar a un concepto que se llama em, un proceso como de indefensión aprendida, ¿sí? O sea, la persona ya no tiene la capacidad de poder defenderse por sí mismo ante un problema, sino que empieza a utilizar únicamente la religión como el único elemento que le va a dar solución a esto, ¿sí?
deja de buscar ayuda médica, deja de buscar ayuda psicológica, deja de buscar ayuda en otras personas, porque entonces tienen la creencia de que solamente su religión las va a ayudar. Entonces ahí sí ya se utiliza la religión como un mecanismo de defensa del tipo Ujú. evitativo o del tipo negación, ¿sí? Sí, Porque pues. entonces ya está dejando de ser como algo adecuado, ¿verdad? Sí, Entonces pues. sí pueden existir las dos caras de la moneda y sí quiero hacerlo ver porque otra vez yo insisto lo mismo, no quiero tampoco yo ponerme a pelear en el término de solo es religión o solo es medicina, no, sino que la religión puede ser utilizada de forma buena y de forma mal. Exactamente. Incluso yo hasta lo noté acá porque escuchaba a un colega que me decía, Carlos, ¿cómo puedes confiar en que la religión sea un mecanismo de afrontamiento y que te pueda ayudar a afrontar un problema si la fe es la culpable de múltiples catástrofes a nivel mundial durante toda la historia? Ujú, Eh, lo comentábamos el otro día, yo le decía, las peores guerras son las religiosas. ujú, Las peores guerras que han habido a nivel mundial han sido específicamente por religión, ujú, o al menos dentro de las peores, ujú, o por imposición de una religión. Entonces, me pareció muy interesante y cómo podemos abordar esta pregunta. ¿Cómo podemos utilizar la fe como una herramienta de afrontamiento si es la culpable de múltiples catástrofes a nivel de la historia? ok. Mire, de por sí la pregunta va a ser un poco complicada de responderla porque tiene muchas características tanto sociológicas como antropológicas, ¿verdad? En donde el ser humano históricamente ha utilizado diferentes elementos o creencias para poder justificar las cosas buenas o Mm. malas que ha hecho, Sí, ¿verdad? pues, La entiendo. religión durante mucho tiempo se volvió en la base principal o la justificación que por la cual existieron muchas situaciones negativas a lo largo de la historia. La historia humana está rodeada de muchas cosas negativas a lo largo de la fe. Ujú, Entonces, esto repercute en nosotros actualmente y por qué es de relevancia clínica en este momento, porque justamente esto puede limitar también la integración que podemos tener entre medicina y fe, ¿sí? ujú. Porque mire, realmente para nosotros es complicado poder justificar las acciones que pasaron en la historia en nombre de la fe. O sea, realmente creo que va a ser muy complicado que alguien pueda dar una justificación clara de venir y decir, no, pues fue por esto, 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 o que alguien pueda como decir, ah, no, pues sí, estos tuvieron razón o los otros. La verdad que creo que Es eso muy es difícil. muy complicado, pero en la actualidad sí tiene repercusión porque esto está haciendo que se limite la atención o la integración del ser humano visto como un ente físico, espiritual y psicológico, ¿sí? O sea, esa Ujú, interacción se está ujú. volviendo muy complicada. Entonces, a como nosotros vemos la fe actualmente, tomando en cuenta lo que sucedió en el pasado, nosotros nos enfocamos en comprender el cómo la fe está afectando la vida de la persona en este momento, ¿sí? O sea, muchas cosas, el pasado pudo estar lleno de muchas cosas negativas o positivas, pero realmente a mí lo que me interesa es cómo la fe va a impactar en la vida de una persona, tanto del punto de vista positivo o negativo, ¿sí? Porque realmente nadie va a justificar el pasado, pero lo que sí podemos hacer es observar el presente y tratar de utilizar el presente para ayudarnos al futuro, ¿sí? O sea, de manera de que la fe se convierta en un mecanismo adaptativo para poder dar un consuelo a las personas que realmente lo necesitan, ¿sí? ¿Cómo, cómo puedo identificar que esto ya se vuelve patológico? Es decir, ¿cómo puedo identificar si la forma de práctica de fe de una persona ya es un trastorno psiquiátrico como tal? Ujú. La progresión regularmente cuando, por ejemplo, le voy a poner Ujú, dos escenarios, ¿sí? El escenario en donde tenemos a una persona que pues ha crecido en un ambiente religioso, ha sido pues regularmente devoto a una religión y pues constantemente pues está involucrado en actividades religiosas, ujú, ¿sí? Esta persona puede venir y puede enfrentarse a un problema personal, psicológico, médico, económico, lo que sea, y dependiendo de su manera de afrontar ese problema, nosotros podemos analizar si la manera en que lo está afrontando es bueno o malo en base a cómo utiliza la religión para poder resolver ese problema. ¿Por qué?
Hay personas, así como en este escenario, que crecen, son personas que tienen una religión bien establecida, tienen un problema médico como, qué sé yo, me pasó por un caso que vi un pie diabético, por ejemplo, en donde uno sabe que realmente, pues, necesita una atención pronta, temprana y rápido, pero ¿qué pasó con la señora? Viene y es como: "No, Dios me va a curar, no quiero la atención médica". Okey, Ujú, entonces ahí uno viene y dice, bueno, uno tiene que respetar la decisión del paciente, pero también comprender que eso está poniendo en riesgo la vida del paciente. O sea, realmente ahí ya está pasando el límite entre lo normal y anormal, porque entonces su manera de creencia, su manera de ser está comprometiendo su propia vida, ¿sí? ujú, Entonces, en el momento en el que la religión se vuelve un obstáculo para tomar decisiones médicas o dar atención clínica o utilizar a otras personas para resolver un problema, es donde se hace la frontera entre lo que es bueno y es mal, ¿sí? Ese es el caso de una persona que ya conocemos que tiene una manera de creer y que sus propias creencias se vuelven más rígidas y no permiten una ayuda como debe de ser. Ahora, existe el caso donde hay personas que posiblemente llevaron una vida tal vez no tan metido en la religión, que tenía un tipo específico de ser, ¿verdad? Pero que de repente, de un periodo de 1 o 2 semanas, empezó a tener un cambio en su personalidad, un cambio en su manera de ser. Y entonces empezó a ser muy devoto o muy metido a la parte religiosa, ¿verdad? O sea, cambia completamente su estructura de personalidad, cambia se llama una ruptura biográfica, porque entonces su manera de ser cambia considerablemente a partir de un periodo de tiempo específico, ¿verdad? Y entonces ahí estamos hablando de otro tipo de problemas, como por ejemplo trastornos del tipo psicótico, trastornos de la personalidad, que genuinamente necesitan un tipo de atención médica más ujú. marcada. O sea, estos 2 extremos son como 2 escenarios bien frecuentes, ¿verdad? Donde la persona o cambia su manera de ser o empieza a tener un problema para recibir atención médica como debe de ser, ¿verdad? Sí, O pues. incluso el escenario en donde la persona empieza a creerse que todo lo malo que le pasa en la vida, Eso que hizo algo malo, sí, un y pecado o necesita algo. un castigo. Entonces, eso también es algo que también tiene que llamarnos la atención cuando empecemos a decir esto es normal o es anormal. Sí, pues, entiendo. Ahora, no podemos determinar entonces que la fe sea una patología disfrazada hasta cierto punto. O l- la ¿cómo le digo esto? O sea, la determinamos como patología cuando ya pasa cierto límite. Hasta ahí. Ujú, Porque precisamente, y por eso es que quiero hacer hincapié en esta situación, porque mi objetivo no es decir, la fe es patológica. No, ujú. ese no es mi objetivo. Sino cuando esto ya empieza a hacer que nuestra vida cotidiana se vuelva un poco más compleja, más complicada, no podemos hacer nada sin estar involucrando este tipo de situaciones en los cuales no nos permite, más bien dicho, vivir plenamente. Entonces, hasta este punto ya se puede categorizar como patológico, Lo diría como un problema, ¿sí? como un Ahí sí problema. le cambio la palabra. Ok, Ese sería un problema porque, realmente al momento cuando hablamos de patología estamos hablando de enfermedad, ¿sí? entiendo. De problema como una enfermedad, y hay personas que posiblemente vayan a tener, por ejemplo, muchos problemas de este tipo. O sea, por ejemplo, jovencitas o Sí, jovencitos pues que ya le por entiendo. motivos, Ya le entendí. morales, ven como un castigo, por ejemplo, tomar una decisión como la que se decía, por ejemplo, el escuchar un tipo de música, el ir a un tipo de lugar, Vestirse de cierta vestirse manera. de esa manera, o sea, todo eso limita entonces a la persona a hacer como las actividades del día a día. Pero entonces la persona no es disfuncional, entonces por eso no es una patología, Entiendo, sí, pero pues. sí es un problema del día a día y de la vida, ¿verdad? Pero sí se puede convertir en una patología. Por supuesto, si su manera de pensar sigue siendo muy rígida, si esto en lugar de no tener esa flexibilidad cognitiva para comprender que hay cosas que sí están bien y que sí están mal, y empieza a volverse un problema, ¿verdad? O sea, a mí siempre me gusta decirle a la gente que realmente no existe el blanco ni el negro, sino que lo bonito está Matices. entre los matices de grises que hay entre las decisiones que tomamos, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí se vuelve un problema. Cuando ya hablamos de una patología es porque la situación ya ha avanzado mucho, entonces ya ahí sí empezamos a hablar de delusiones formales, problemas del pensamiento o trastornos mentales como tal. Entiendo. Ahora, tomando en cuenta esta situación, eh, ¿deberíamos los médicos poder tener la posibilidad o la capacidad de poder identificar estas anomalías y estos problemas, categorizando si existe o no existe ya per se como patología?
para poder empezar a tratarla como tal? Mire, el médico tiene que empezar a ampliar un poco la capacidad de ver los problemas como si son problemas personales, problemas psicológicos o problemas mentales, ¿sí? La capacidad que tienen los médicos de poder identificar una patología mental, pues sí deberíamos de tener esa capacidad, ¿sí? Ahora, lo que no tenemos que hacer y que sería éticamente pues no correcto es decir que porque una persona tiene una religión en sí, tiene un trastorno mental, eso es incorrecto, ¿sí? Exacto. Porque la verdad es que como todos seres humanos tenemos el derecho y la libertad de tener un sistema de creencias. O sea, Ujú. psicológicamente también necesitamos tener un sistema de creencias para poder sostenernos intrapsíquicamente. Y pues si nosotros empezamos a patologizar ese tipo de conductas, entonces estamos haciendo lo contrario a nuestro labor, que es hacer el bien, ¿verdad? Entonces Claro. estamos empezando a quitar ese concepto de la enfermedad como que no fuera necesario, ¿verdad? Mm. Entonces, yo sí creo que el médico debe de ser capaz de poder observar que existe algo que está pasando de lo normal y culturalmente aceptable a algo que ya no es tan normal, ¿verdad? Entonces, y empecé, y no tampoco diagnosticar en ese momento, sino que seguir haciendo evaluaciones correspondientes para determinar si realmente lo que la persona está pasando es un problema, pues que sí es un patológico o no es patológico, Sí, ¿sí? pues tener siempre la prudencia de poder escarbar, diciéndole de alguna manera, Sí. en este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque en mi experiencia, que no ha sido mucha, me he topado con gente de las ambas esquinas, ¿no? Esquinas en donde ponen a la religión como parte fundamental y que no estoy diciendo que no lo sea, pero que puede llegar a ser una parte crucial, inclusive en el inicio del tratamiento de la patología, que de fondo está, Ujú, o en la otra esquina, ¿verdad? Aquella persona que considera que el simple hecho de ser o tener una pizca de creencia puede, o voy a utilizar esa palabra, va a decir que todo eso tiene que ser una patología mental. ujú, Entonces, he tenido las dos líneas, he tenido las dos esquinas, pero coincido totalmente con su razonamiento en el sentido de que pueden haber diferentes matices, siempre y cuando esto nos haga ser funcionales ante la sociedad y ante nuestro entorno. ujú, Mientras esto no se vea afectado, considero yo que no genera ninguna anomalía a nivel del estado global de la persona. ujú. Entonces, ¿cómo poder abordar este tema con este tipo de pacientes? Y nos vamos a poner en ambas esquinas. Ahorita nos vamos a ir a la esquina en donde la fe juega el papel fundamental, en donde la fe es el principal propósito por el cual una persona no deja incluso tratarse una enfermedad, no deja la intervención médica, no deja la intervención ni siquiera familiar ni nada por el estilo. Ujú. ¿Cómo podemos abordar este tipo de situación? Ok, en esta situación y en un punto ideal, nosotros deberíamos de siempre dar como la apertura a tener una medicina integrativa, en donde pues nosotros comprendamos y respetamos la decisión del paciente, la decisión que tiene el paciente, pero también nosotros tenemos que ser muy sinceros con los riesgos o las complicaciones que eso puede ser. El paciente tiene que estar bien informado sobre las consecuencias, ¿verdad? Ujú, Y los posibles efectos nocivos que pueden llevar no tomar una decisión médica adecuada por su sistema de creencias, ¿sí? ujú, Ahora, lo que también podemos hacer como médicos es poder influir en la parte espiritual del paciente. Muchas veces se ha hecho una medicina en donde se integra al líder espiritual de la comunidad, del área en donde la persona asiste a recibir una orientación espiritual y empezar a hacer como una alianza entre bidireccional, de manera que se pueda ganar la confianza de ese paciente para que pueda sentirse más respaldado, no solo desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista espiritual. que creo que es una estrategia muy buena, Sí, porque no estoy hablando de fe específicamente en la religión judeocristiana, sí, sino fe en una entidad divina, sí. básicamente. O sea, no me quiero mojar en el sentido de una religión específica, sino que creencia como tal, fe en una entidad divina independientemente de la religión. Ujú.
Otra intervención que también sirve mucho es poder, pues, animar a la persona a que también conozca de que los dogmas religiosos, pues, de una u otra manera también están establecidos para poder dar más herramientas y que sepan de que la religión también sí surge como una base de desarrollo, ¿sí? La religión de una u otra manera, pues, nos sirve también para comprender el trabajo que todos y cada uno de nosotros hacemos. Entonces, de una u otra manera, tratar de hacer esa alianza religiosa, médica, es algo que al paciente le va a ayudar mucho. El paciente se va más confiado sabiendo que su doctor también es una persona que cree en el sistema de creencias, que comprende a la persona, que es respetada por su Entiendo. médico y que valora también las cosas, pues, pues positivas que también tienen que recalcar, ¿sí? Entonces, siempre favorecer por esa medicina integrativa creo que tiene que ser algo muy vital, más que todo porque nosotros tenemos que poder atravesar esos mecanismos de defensa que las personas ponen, que muchas veces ponen en peligro la vida de las personas. Ujú. Y que creo que también es de tomar en cuenta si nos vamos a la otra esquina, ¿no? Ujú, O sea, cómo abordar a una persona que su área espiritual la tiene total y completamente aislada. Creo que es hasta en ocasiones, desde el punto de vista científico, más fácil de abordar que una persona que sí la tiene, ¿no? ujú. Sí, mire, en el contexto clínico es más sencillo, ¿sí? Porque realmente a la persona que tiene como más, y es algo que creo que vemos más comúnmente, ¿verdad? El médico está como muy acostumbrado a dar sus explicaciones con una base científica teórica en base a Ujú, protocolos y maneras ujú. de actuar. Entonces, esto justamente pues va a llenar como a la persona que no ve a la religión como una parte importante, ¿sí? Claro. Más que todo, como yo lo puedo ver en un problema, tal vez en cuanto a atención médica, ese tipo de pensamiento es cuando genuinamente la persona empieza meter en conflicto, o empieza a tener como mucha situación negativa, como por ejemplo, a venir y decir: "No quiero tal tipo de intervención porque va en contra de mi religión", o perdón, "No quiero tal tipo de intervención porque siento que es lo que religiosamente no es correcto", ¿verdad? No sé, me explico, o sea, que al final de Claro. cuentas, se contradice al mismo y entonces se pone en una posición en donde no permite el tipo de atención clínica, ¿sí? Entonces, son como los 2 extremos, creo que en este extremo es un poco más complicado de abordar temas médicos, en este es un poco más sencillo, ¿verdad? Ujú. Pero sí existen y en la vida real, pues, ha existido. Creo que a todos nos ha pasado casos así, que nos ha tocado que tratar como de lidiar con estas situaciones complejas. ¿Y la delusión religiosa sí es tratable médicamente? Sí. Cuando nosotros estamos hablando de un trastorno en donde encontramos alteraciones del pensamiento, hay ideas delirantes tan rígidas que la persona empieza a tener problemas en su relación con las demás personas, sí nosotros podemos iniciar un tratamiento médico psiquiátrico en el cual empezamos a dar un abordaje médico adecuado para que entonces estos delirios o estas ideas delirantes se empiecen a reducir, ¿sí? Ujú. Porque muchas veces hay personas de que incluso no quieren tratar a esa persona. Por ejemplo, su familia dice: "Es que él está bien porque él solamente cree en esta parte religiosa", pero realmente cuando nosotros lo observamos bajo la lente clínica, pues no está del todo bien. Entonces, el problema no se vuelve para tratar al paciente, sino tratar de dar psicoeducación a la familia y a la comunidad de que la persona posiblemente no tiene un problema, del pensamiento que no está bien, o sea, que realmente es una enfermedad, es una patología. Ujú. Sobre todo cuando empieza a formar contraste con la realidad, ¿no? Sí. Sobre todo ante eso, hemos tenido los casos, por ejemplo, el caso de este clan en Norteamérica que entre todos creían que iba a ser el fin del mundo y todos cometieron pues un intento autolítico entre todos, ¿no? O sea, cuando llegamos a patologizar todas estas situaciones, creo yo que sí vale la pena involucrar la terapia médica, ¿no? La terapia química sobre todo. Y, y estamos en un punto donde el rango evitativo de utilizar medicamentos con este tipo de personas está muy a la orden del día, ¿no? Porque no, Dios lo toca, Dios dice cualquier persona, y por eso le decía con respecto a lo de la evasión, porque una excusa muy frecuente de poder realizar de alguna actividad, siempre con la excusa es, hago esto porque Dios me dijo que lo hiciera, y como es algo que no se puede explicar y que no se puede comprobar. Ujú.
no tenemos una manera de poder contradecirlo. Ujú, Entonces, eh, hay un estudio, incluso un estudio de psicología que habla acerca de, es londinense, si no estoy mal, y que habla acerca de que la, el índice de religiosidad es, vamos a ver, es, perdón, es inversamente, quiero ver, el, vamos a ver, el índice de religiosidad ujú. es, o sea, es mayor entre menor sea la calidad de vida de la población. No sé ¿Ok? si me explico. Sí, le explico, o sea, es inversamente Eso, proporcional inversamente, esa era la palabra. a más religión, menos calidad de vida de las personas. Exactamente. Ujú, Entonces, me parecía muy interesante esta situación porque ujú, hablaba de la relación entre pobreza y religión. Y entre más pobreza existe en un pueblo, el índice de religiosidad es mayor. ujú, Entonces, suena como un poquito controversial esta línea en donde no las personas que están sumergidas en este punto no lo quieren patologizar ujú, o no quieren aceptar, más bien dicho, que es un problema o que ujú, se está volviendo un problema, ujú, porque al momento de que se identifica y se les sugiere que puede ser un problema y que necesitan ayuda profesional, eh, encontramos una barrera muy fuerte y muy grande. ujú. ¿Cómo abordar este tipo de situaciones? Ujú. Mire, cuando son situaciones en donde la realidad pareciera más catastrófica que lo que las personas realmente lo Ujú. comprenden, ¿verdad? O tratar una manera de poder justificar su realidad y su manera de ser, Sí. pues muchas veces es complicado poder abordarlo desde el punto de vista de intentar cambiarles el chip o tratar Ujú. de hacernos ver que nosotros tenemos la razón. Nosotros vemos el problema porque realmente es un problema social, o sea, si usted me dice, por ejemplo, que la religión puede estar asociada, como nosotros siempre hacemos correlaciones, ¿verdad? La religión se asocia con un estilo de vida, pues, de pobreza o de muchas condiciones Ujú. insanas, pues, realmente ahí lo que podemos hacer la intervención es como hacer ver a las personas que realmente el problema está ahí, ¿verdad? Ahora, nos vamos con la barrera que las personas vienen y dicen, es que yo estoy así porque Dios quiere que yo esté así, o porque yo Exactamente. tengo que seguir en esta Ujú. situación. Sí, y en el más allá voy a vivir mejor, o al momento de que pase a mejor vida, en lo poco, en lo mucho le fui, perdón, en lo poco le fui fiel y en lo mucho él me pondrá. Y, o sea, son situaciones que son bien complicadas de poder abordar con estas personas. Entonces, eh, por eso yo trato la manera como de respetar siempre, por Ujú, supuesto, no llevar la contraria, que creo que eso siempre. es lo peor que uno puede llegar a hacer, Ujú, entendiendo que uno también es un ser espiritual, y eso créame que lo tengo más que claro, ujú, pero sí lograr identificar esa línea delgada, ¿no? Esa línea delgada donde la fe ya se puede volver un problema, donde ya yo la empiezo a usar como mecanismo evasivo, como mecanismo perpetuo de evasión de un problema en específico, ¿no? ujú, Y el problema aquí es lo difícil que puede ser hacerle ver al paciente esta situación, porque lo he tenido, sobre todo en los pacientes en los que les he diagnosticado cáncer. ujú, em, Mire, el tratamiento es este y este. Vamos a darle calidad de vida. Probablemente no va a ser curativo, pero sí le va a dar calidad de vida. No, ujú, si Dios decide que esto lo tenga, pues así va a ser. ujú, Entonces, eso es lo problemático, ujú. hasta mi criterio. Sí, mire, se vuelve muy frustrante para los médicos. Se vuelve un motivo de frustración para nosotros los médicos, porque nosotros dentro de los principales, dentro de los principios que tenemos marcados en nuestro quehacer del día a día, es no hacer daño y ver siempre el beneficio para el paciente, ¿verdad? Entonces, estos temas religiosos van a alterar nuestra concepción que nosotros tenemos como de lo que tenemos que hacer lo correcto, ¿verdad? Pero también si nosotros le faltamos el respeto al paciente y empezamos a ir en contra de su sistema de creencias, también estamos como nosotros alterando pues una parte importante del ser del paciente, que estamos violentando su derecho a decidir sobre su capacidad médica. Ahora Ujú. bien, hay veces en donde pues justamente tomar la decisión entre si lo que está haciendo es correcto o no es correcto, pues debe englobar muchas otras esferas, no solo tomar la decisión en ese momento, porque hay personas que
pueden tomar decisiones basadas en religión en un momento específico, pero a lo largo del camino, pues cambiar de opinión y decir, bueno, posiblemente sí voy a acceder a los tratamientos, ¿sí? O bien personas que hasta el final de los tiempos nunca acceden a ningún tipo de tratamiento por lo grave de la situación. Mire, hay que comprender que ese paciente, en el momento que usted le da un tipo de noticia así, le está generando un trauma. O sea, le está diciendo, tienes una enfermedad que no se cura, tienes una enfermedad que te va a generar sufrimiento, tienes una enfermedad que te va a generar mucho malestar. O sea, que yo te puedo dar intervenciones para que la enfermedad pueda desaparecer, intervenciones para que no tengas dolor, intervenciones para que mejore tu calidad de vida. Pues justamente es una manera de alivio. O sea, el paciente, si está en sus capacidades cognitivas, mentales íntegras, y al final le da un valor a su manera, a su decisión de venir y decir, bueno, realmente yo decido tomar este camino, pues hay que respetar esa forma de ser, pero también hay que comprender el contexto mental, psíquico, familiar en el que la persona va a tomar esa decisión, ¿sí? Ujú. Porque muchas veces las personas pues también se asustan, también se asustan en el momento que reciben ese tipo de cosas y puede de que tomen una decisión equivocada en un solo momento, ¿verdad? O sea, lo ideal sería no perder a ese paciente, sino que darle seguimiento y no perder esa alianza que hay con el paciente, ¿sí? Porque al final de cuentas, el paciente entre más vea que su médico se encuentra comprometido, mejor puede ser el resultado de ese paciente, incluso aunque no lleve un tratamiento, ¿sí? Metámonos dentro de la línea de la delusión religiosa ya propiamente dicha. Vamos a patologizarnos en ese Ujú, aspecto. ujú. Eh, ¿Cuál es lo más frecuente? ¿Qué es lo más frecuente dentro de este contexto de pacientes? Lo más frecuente, si hablamos de problemas delirantes o problemas delusionales en general, eh, depende de la ubicación en la que nos encontremos, ¿verdad? Por ejemplo, lo vamos a ir de lo general a lo particular. Ok. No es lo mismo tener un trastorno delirante en una comunidad guatemalteca que tener un trastorno delirante en una ciudad en Estados Unidos o tener un trastorno delirante en una ciudad, en una comunidad coreana, ¿verdad? Las personas tienden a tener delirios o problemas delirantes o problemas delusionales en base a la que conocen, ¿sí? O sea, Entiendo. la mayoría del contenido delirante de estas regiones son, por ejemplo, situaciones de espionaje, situaciones paranoides, situaciones relacionadas con demonios chinos, demonios asiáticos, ¿verdad? Entonces, realmente lo más común que se puede ver en el contexto de sociedad guatemalteca son los delirios o las delusiones de tipo místico religioso, ¿sí? Relacionado con Dios, ángeles, demonios, ¿verdad? O entidades divinas. Entonces, Guatemala de por sí está incluida en un contexto en donde la religión juega un papel muy importante, ¿verdad? Entonces eso hace que este tipo de delirios sean como los más frecuentes y dentro de este tipo de delirios, lo más frecuente es que sean delirios de tipo autorreferencial, ¿sí? Como cuáles. Empezar a creer ideas de megalomanía como que yo tengo un poder, un don o una misión especial en este mundo, ideas de ser el enviado de Dios, ser el Mesías, ser la persona que tiene como una misión Guiar importante, al ¿verdad? pueblo. Exactamente. Entonces, empiezan a tener, muchas veces cuando los delirios son autorreferenciales es lo más común. También existen ideas delirantes en donde tener una plática con Dios, el tener, por ejemplo, un diablo metido adentro, el, por ejemplo, tener el control de los demonios, también es algo que pasa con bastante frecuencia en este contexto meramente religioso, ¿verdad? Y muchas veces esto hace que se entorpezca la atención clínica que tienen los pacientes, Exactamente. ¿verdad? Porque los que le decía anteriormente, muchas veces empieza con un brote psicótico, pero como es un término religioso, la comunidad, tanto la comunidad geográfica como la comunidad religiosa, empieza a utilizar intervenciones en base a su religión que tienden a retrasar la atención clínica psiquiátrica, ¿verdad? Ujú. Entonces, esto es algo que genera un problema, claro que sí, porque entre más rápido se aborde un problema psiquiátrico, mejor es el pronóstico, ¿verdad? Si nosotros atrasamos este periodo, pues puede que el resultado sea peor, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es un problema, se puede mejorar, claro que sí, pero solamente se puede mejorar si empezamos a hacer una medicina más integrativa, ¿sí? En donde se integre la parte médica y religiosa como una parte, como ver al ser humano en completo, ¿sí? Doctor, y desde su perspectiva como psiquiatra, estos, estos eventos que hasta podríamos describirlos como paranormales, ¿sí tienen explicación psiquiátrica? Estos de, hablo de megalomanía que usted comentaba,
o de todas las delusiones de tipo místico, religioso que usted comentaba, sobre todo de tener alguna entidad maligna o demoníaca adentro o algo por el estilo, ¿sí puede tener un contexto psiquiátrico? Sí, realmente sí pueden tener un contexto psiquiátrico, pero depende también el ámbito situacional, ¿sí? Por ejemplo, una persona puede tener la firme creencia y convicción que tiene una comunicación directa con Dios, ¿sí? Y Ujú, que tiene un Dios ha dejado un mensaje en su mente o que ha escuchado incluso la voz de Dios en algún momento, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que investigar o indagar es en qué contexto sucede eso. Puede pasar el contexto en donde la persona esté en un estado en donde se encuentra en una comunicación y conexión espiritual tan fuerte que empieza a liberar una serie de sustancias bioquímicas en el cerebro, se empiezan a activar áreas de la corteza prefrontal, la ínsula y la corteza orbitada prefrontal, que hacen que la persona tenga la percepción objetiva de escuchar una voz y de tener esos mensajes internos. ujú, Pero estas ideas solamente, o estas maneras de sentir se dan en la situación de un acto religioso reunido con muchas personas que es culturalmente aceptado por el grupo de personas que están ahí. entiendo. O sea, es diferente que este mismo evento suceda, por ejemplo, estando en la casa, estando en la escuela, estando en su día a día, y que incluso le empiece a interferir en su quehacer, ¿verdad? Porque entonces yo ya no vivo nada más que para escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces Sí, ya no, pues. ya pasa de lo aceptado socialmente en ese grupo de personas y lo que es pues ya parte de su funcionalidad en su día a día. Entonces, sí pueden tener contextos psiquiátricos dependiendo de en qué situación, en qué momento, en cuánto tiempo y en qué intensidad se estén presentando estas alteraciones sensoperceptivas o del pensamiento. ¿Y si hay patrones de medición? Mire, es complicado porque en psiquiatría realmente nosotros hemos establecido varios instrumentos para hacer mediciones, o sea, nosotros podemos medir síntomas obsesivos compulsivos, síntomas de manía, síntomas depresivos, Ujú. ansiedad, etcétera, pero para este Como tipo tipo checklist, algo sí, así, sí, ¿no? existen instrumentos, Ajá. pero para este tipo de situaciones en donde la percepción es tan subjetiva, no existe ningún signo clínico ni ninguna manifestación objetiva que yo pueda asegurar un diagnóstico. Nosotros regularmente aplacamos mucho a la referencia del paciente, a la historia del paciente y a la manifestación subjetiva del paciente. Entonces, Así es. cuando nosotros valoramos estos casos, tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos que meternos prácticamente en la vida de la persona para poder comprender si lo que sucede, estos problemas delusionales, son situaciones patológicas o no son patológicas. Ujú. ¿Y hay protocolos, doctor, de abordaje de estos pacientes? ¿Hay protocolos de abordaje en el sentido de que, bueno, vamos a identificar si existe un patrón psiquiátrico de base, eh, y sí se puede dar la estrategia de que al momento de pasarle los test, nosotros veamos que la funcionalidad de la persona no ha quedado alterada o es más bien continúa íntegra, pero la clínica evidencia totalmente que puede ser un trastorno psiquiátrico. Sí, mire, es complicado porque, mire, cuando hablamos de protocolos para religión, no existen. O sea, Ok. realmente no se hace investigación en base a venir y decir, bueno, ¿será que la Quiero ver si religión... es cierto Ajá, es que si que está está, así si o está no así está o no así. está así, porque justamente por lo polémico del caso, pues muchas personas deciden mejor pues no abordarlo, no tratarlo, no Ujú. evidenciarlo. O sea, realmente incluso los protocolos en psiquiatría realmente son bien escasos. Si nos vamos a psiquiatría en general, Ok. tenemos pocos protocolos en cuanto a manejo de trastorno bipolar, trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, pero específicamente para medir esta parte no existe como una guía de acción o un protocolo de acción para poder determinar cómo hago la diferencia entre este paciente es así o no es así, ¿verdad? Si su Entiendo. religión es adecuada o no adecuada. Ujú.
prácticamente la decisión de que si es adecuado o no adecuado, pues prácticamente lo deja a decisión del clínico, ¿verdad? De la persona que evalúa al paciente. Por eso es que el clínico realmente tiene que tener mucha afinidad y mucha delicadeza al hacer este diagnóstico, porque realmente el clínico no solo puede establecer un diagnóstico con una evaluación con el paciente, sino que realmente tiene que comprender todo el contexto del paciente. Entonces, el clínico para poder hacer esta diferencia necesita tener una entrevista no solo con el paciente, con la familia del paciente, con el círculo social del paciente, con los líderes religiosos del paciente, para poder establecer claramente y decir, no, pues sí, realmente lo que este paciente está pasando es un trastorno delirante o delusional que está generando un problema en cuanto a la atención médica, ¿verdad? Mm, Porque hay que comprender si la actitud que el paciente tiene es aceptada por su grupo cultural, que en cuyo caso eso está bien, o si es algo que hasta para ellos le genera pues conflicto, pues tener esa relación, ¿verdad? ujú. Sí, le comento esto porque no sé si usted nos pueda compartir un caso, expertise, o sea, un caso de su experiencia. Yo tuve una experiencia mientras cursaba nosotros en medicina interna, pasamos, bien superficial, pero pasamos por el área de psiquiatría y tuvimos el caso de un paciente, bueno, cuando yo pasé por esa área, tuvimos el caso de un paciente, el cual fue evaluado a petición del Ministerio Público y que estábamos como evaluando al paciente ya que el ministerio quería saber si sí efectivamente había un trastorno psiquiátrico y fuera trasladado a la institución del Federico Mora o no había ningún trastorno psiquiátrico y era trasladado a prisión como tal, que creo que esos casos abundan con ustedes, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención porque el caso era específico de un paciente que él decía que Dios le hablaba Ujú, y de que cuando Dios le hablaba, él se encargaba, voy a decirlo así metafóricamente porque no podemos decir palabras tan específicas acá sobre todo, pero él se encargaba de reunir a la persona con Dios, ujú, ujú, ¿me entiende? ujú, Entonces, pero él lo hacía desde una perspectiva tan tranquila cuando la contaba ujú, que él lo decía de esta manera, mi trabajo es reunirlos con Dios. ujú, Así como ustedes curan a las personas, ujú, mi trabajo es el contrario. ujú, Pero yo tengo una esposa, voy a la iglesia, tengo mis hijos y me pagan bien por eso. No entiendo cuál es el problema. O sea, estaba tan metido en su papel que yo no tenía la expertise, por supuesto, era estudiante todavía y yo decía, qué complicado un caso como este. Qué complicado un caso como este porque entonces miraba que el doctor sacaba sus herramientas, algunos test que le pasó, etcétera, etcétera, y que al final de cuentas, pues evidentemente tenía un problema psiquiátrico esta persona. Pero le digo, ¿cómo pueden llegar a englobar una vida cotidiana tan evidente cuando uno pregunta, ¿y tiene esposa? Sí, sí, tengo mi esposa, tenemos 8 años de casados y ahí tiene hijos, sí, tengo 4 hijos, 2 niñas, no son 3 niñas y un niño, recuerdo lo que dijo. Ah, ok, sí, ellos van a estudiar, yo los voy a traer tranquilamente. Ah, bueno, ¿y qué hacen en su tiempo libre? Ah, pues algo con mis amigos. O sea, estaba tan, ¿cómo le digo? Tan normalizado para él, desde su introspección era tan normalizada la situación que para él era un trabajo. ujú, O sea, no era algo patológico, ¿me entiende? ujú. Entonces, ¿cómo se abordan estos casos? Y esto era lo difícil que yo le puedo comentar, ¿no? Pues mire, realmente cuando me habla de este caso, yo sí le quiero, le voy a reflejar algo que es muy importante y es la parte de lo complejo o la situación compleja en la que ponen al clínico al momento de hacer este tipo de decisiones, ¿sí? Porque muchas veces a los psiquiatras vienen y nos toman, nos dicen a nosotros, bueno, usted tiene la potestad de decirnos si ese paciente está bien o no está bien, si es Sí, y esa era mental una de las adecuado o preguntas no. que quería decirle justamente, porque había, había preparado esto y creo que era un poco, es un poco juicioso y no lo quiero meter
en la incertidumbre de A o B, sino que dé su propia explicación, porque la pregunta es, ¿deberían los psiquiatras tener el poder de diagnosticar la fe como un trastorno mental? Ujú. Bueno, realmente vamos a enlazar un poco con este caso. Yo creo que es un poco complejo porque cuando nosotros evaluamos un trastorno mental, tenemos que evaluar varios aspectos que ya mencioné anteriormente, ¿vale? La funcionalidad, el tipo de creencia, la intensidad, la duración en El la que el entorno. paciente, el Ujú. entorno. Entonces, realmente a los psiquiatras se nos delega justamente esa tarea. Es como, mire, ese paciente habla mucho de Dios, dígame si está bien o no está bien. Y entonces es como de, uno se queda como de, bueno, tengo que hacer como el análisis, ¿verdad? Es un poco como complejo. Mire, realmente que Qué complicado. es complicado, fíjate, es complicado y a veces es un poco como difícil también como traer a consideración justamente pacientes así como el que usted me cuenta, ¿sí? O sea, Ujú. personas que aparentemente tienen un grado de funcionalidad bastante estructurado, que Sobre tienen todo una eso. manera de ser bastante bien, pero se deja algo como muy a la expectativa. Es que esta es una información y un discurso que el paciente me está dando. Cuando las personas tienen alterado el juicio de la realidad, muchas veces tienden a creer o a tener percepciones equivocadas dentro de su mente, ¿sí? Y estas Eso también puede percepciones ser muy cierto. son desarrolladas por un problema mental, o sea, su cerebro realmente está produciendo niveles anormales de ciertos neurotransmisores y alteraciones en las redes neuronales que genuinamente hacen pensar a la persona que su realidad es una realidad que no existe, o sea, el juicio de realidad no existe. Entonces, cuando hay pacientes así, es complicado hacer un diagnóstico solamente con el discurso de un paciente. Entonces, ahí lo adecuado, como le vuelvo a explicar, Después es es preguntar el entorno, sí, a las la personas, familia, la las personas familia, que todas las convive demás, con ellos. porque realmente a nosotros nos sirve mucho tener una perspectiva externa de cómo está el paciente. Entonces, realmente estos casos se vuelven muy complicados porque si genuinamente al médico vienen y le dicen, usted tiene que decirme esto. La verdad que es complicado determinar si sí o si no, depende de muchas cosas, de la clínica del paciente. Si es un caso muy leve, como por ejemplo ese paciente que posiblemente haya hecho una realidad completamente funcional y la realidad es que puede ser diferente, ¿verdad? Entonces de una u otra manera hay que contrastar ese tipo de historias, ¿sí? Mire, la fe como un trastorno mental no se puede diagnosticar, eso es antiético, ¿sí? Ujú. Yo, porque una persona crea en Dios e incluso tome una decisión médica basada en su religión, yo no puedo decir que ese paciente tiene una patología mental. Lo que tiene es un sistema de creencias que posiblemente esté afectando la toma de decisiones, ¿sí? Y Ujú. entonces ese es otro tipo de abordaje diferente. Si yo hablo de un trastorno mental, estoy diciendo que ese paciente tiene una enfermedad y por lo tanto ese paciente tiene que tener un tratamiento, ¿sí? Si yo hablo de un sistema de creencias, una manera de pensar, yo estoy hablando de que ese paciente tiene que tener una intervención más enfocada hacia la parte social y psicológica de la persona, ¿sí? Entonces, eso es algo bien importante hacer la diferencia, ¿sí? Porque justamente la población cree que los psiquiatras tenemos la potestad de hacer esa diferencia y muchas veces no es así. O tal vez situaciones legales nos ponen como en tomar decisiones y realmente son muy apresuradas para poder establecer un juicio clínico como tal. Entonces, es un poco complejo hacer diagnóstico también en nuestro campo, ¿sabes? Sí, pues. Sí. Bueno, doctor, la verdad es que se nos está yendo el tiempo y se está volviendo cada vez más interesante. Creo que si no la paramos acá, no lo haríamos nunca porque Sí. podemos alargarnos. Hay mucha tela que cortar sobre este tema y le agradezco muchísimo la oportunidad que nos da de poder compartirnos este tipo de información. ¿Dónde lo encuentra la gente? ¿Dónde lo pueden localizar? Sí, yo me encuentro actualmente aquí en el área de Chiquimula. Mi clínica se encuentra ubicada sobre la cuarta calle, en el Centro Clínico Red Salud, ¿verdad? Ujú. Ahí me pueden pues localizar. Pues sí, justamente pues yo doy pues apoyo a las personas que están teniendo algún tipo de problema relacionado con la salud mental, emociones, pensamientos, ¿verdad? Ujú, Y ujú. pues justamente ahí me pueden localizar. ¿En qué clínica está, doctor? Yo me encuentro en el Centro Clínico Red Salud. Ah, ok. Sí. ¿Horarios? Horarios de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes, con disponibilidad de horarios sábado de 8 de la mañana al mediodía.
Ah, ok, perfecto. Bueno, en casa, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que es un tema bastante complicado. Pueden compartírselo a las personas que consideren correcto y no olviden de suscribirse, dejen sus comentarios, queremos leerlos. Cualquier duda, no tengan la pena para poder escribir y comentar lo que ustedes gusten. Síganos en todas nuestras redes, síganos en YouTube. Traten la manera de ver todos nuestros episodios. La verdad, eso nos ayuda muchísimo a crecer en nuestra comunidad. Y estaremos siempre en contacto con ustedes. Escríbanos, mándenos sus mensajes, comenten. Vamos a dejar en la descripción de este video su número de teléfono, doctor, Sí, claro, claro. y la dirección de la Por clínica supuesto. para que puedan localizarlo y permanezcan siempre pendientes de nuestras redes sociales. Un gustazo, que estén bien y pasen muy buena noche.